La alegría está en el corazón de quien ya conoce a Jesús. La verdadera paz la tiene aquel que ya conoce a Jesús. Aleluya, qué sentimiento más precioso que viene del Señor. El amor de aquel que ya conoce a Jesús. La alegría está en el corazón de quien ya conoce a Jesús. La verdadera paz la tiene aquel que ya conoce a Jesús. Aleluya, qué sentimiento más precioso que viene del Señor. El amor de aquel que ya conoce a Jesús. Aleluya, 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 qué sentimiento más precioso que viene del Señor. El amor de aquel que ya conoce a Jesús. Buenos días, familia. Bienvenidos al servicio latino de One Miami Church. Gracias al equipo técnico por hacer posible de poder llegar a sus casas. Y también quiero darle las gracias a Nando, que nos dio una gran clase el jueves. Hermano, gracias por mantenerte fuerte, por perseverar. Y también quiero extender una petición. Por favor, estén orando por la familia de los Toros, por la pérdida de sus familiares. También quiero extender, por favor, una petición por mi suegra, Chira, que dio positiva en el coronavirus. Por favor, estén orando por ella. Y bueno, estamos viviendo en unos tiempos bien retantes y vengo en el día de hoy para animarlos, y el tema de hoy es la bendición parte 2 y como título es persevera en la bendición. Este mensaje es un mensaje para animarlos, para que perseveren en la bendición. Primero que nada, ¿qué significa vivir bajo la bendición de Dios? ¿Qué significa la bendición? La bendición, el significado de la bendición es la seguridad de que Dios nos conduce con su gran favor inmerecido. Este tema lo trajo John el domingo pasado cuando habló de la bendición familiar. Y este es el tema principal del libro de Génesis. Y vamos a ver más en esta mañana. Así que vamos a partir con el libro de Génesis, capítulo 26, así que tenga preparado para leer. Y empieza así, empezando en el versículo 1. En ese tiempo hubo mucha hambre en aquella región, además de la que hubo en tiempos de Abraham. Por eso Isaac se fue a Gerar, donde se encontraba Abimelech, rey de los filisteos. Allí el Señor se apareció y le dijo: no vayas a Egipto, quédate en la región de la que te he hablado. Vive en ese lugar por un tiempo. Yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia les daré todas esas tierras. Así confirmaré el juramento que le hice a tu padre Abraham. Multiplicaré a tus descendientes como las estrellas del cielo, y les daré todas esas tierras. Por medio de tu descendencia, todas las naciones de la tierra serán bendecidas, porque Abraham me obedeció y cumplió mis preceptos y mis mandamientos, mis normas
y mis enseñanzas. Punto número 1. Percibe la bendición. ¿Qué significa percibir la bendición? Significa estar consciente de que estás parado en la bendición de Dios. Si estás en Cristo, estás en la bendición de Dios. Si no estás en Cristo, es un buen tiempo para considerar cómo ser parte de la bendición de Dios. ¿Cómo te sientes en esta mañana? ¿Te sientes desanimado? ¿Te sientes cansado? ¿Te sientes culpable? Después del sermón del domingo pasado, yo reflexioné en muchas cosas en la crianza de mi familia y mis hijos y wow, muchas cosas que tengo que cambiar. Y la verdad que cuando uno está tratando de hacer la obra de Dios y uno está tratando de criar una familia bajo los caminos de Dios, pues uno comete muchos errores. Pero yo lo que quiero es animarlos a que no se rindan, de que todavía no es tarde, de que todavía, si estás en la bendición de Dios, hay esperanza. Y si tú te sientes así, que tal vez te quedas corto de las metas que te propones, tal vez estás pasando por una crisis emocional, mental, tal vez una pérdida de trabajo, de ingreso, o una pérdida de algún familiar, o algún familiar enfermo, pues entonces tienes mucho en común con nuestro amigo Isaac aquí. Primero, quiero que vean cómo empieza este capítulo. En ese tiempo hubo mucha hambre en aquella región. El capítulo empieza con una crisis y dice que había hambre y había, además de la hambre que hubo en tiempos de Abraham. Isaac era el hijo de Abraham y unos capítulos anterior a este, Isaac pasó por la pérdida de su padre. Y ahora Isaac está casado, tiene 2 hijos y acabando de enterrar a su padre. Y en medio de crianza, en medio de todo esto, viene esa crisis donde tiene que mudarse. Entonces dice que por eso Isaac se fue a Gerar, donde se encontraba Abimelec, rey de los filisteos. Ahora, no voy a entrar en los detalles, pero Abimelec era un personaje bien difícil de llevarse con esta familia de Isaac. Ya Abimelec y los filisteos ya habían tenido un pasado de contienda con la familia de Isaac. Estos no eran unas personas bien placenteras que él quería encontrar en esa región. Entonces, ¿qué es lo que dice en el versículo 2? Allí el Señor se le apareció y le dijo, no vayas a Egipto, quédate en la región de la que te he hablado. Y fíjate, ¿por qué tú crees que Isaac le vino a la mente cambiar de dirección y mudarse a Egipto? Porque se encontró con estas personas el cual él pues tenía mucho miedo y eran unas personas bien, como dije antes, bien difíciles de tolerar. ¿Acaso no te has sentido así? Que,
O sea, estás pasando por una crisis y encima de eso te tienes que ir a un lugar que no es tu tierra. Y encima de eso te encuentras con personas que se te hace difícil tolerar y lo que te dan ganas es de tomar las maletas y irte. Y Egipto en ese tiempo era la tierra del éxito, era la tierra de la prosperidad. Y Dios le dice, le da dirección, y la dirección que le da Dios es, no vayas a Egipto. Y aquí pueden ver en versículo 3, Dios le dice, vive en ese lugar por un tiempo, yo estaré contigo y te bendeciré. Y déjame preguntarte en esta mañana, ¿es eso suficiente para ti y para mí para poder soportar las crisis que estemos pasando? De que Dios nos dio su bendición. Para Isaac, el cual no era un hombre perfecto, fue suficiente aceptar esa bendición y seguir la dirección de Dios. Y déjame preguntarte, ¿cuáles son las direcciones que estás recibiendo en tu vida? ¿Estás recibiendo las direcciones que vienen bajo la bendición de Dios? ¿O estás recibiendo las direcciones a Egipto? O sea, al éxito, a lo glamoroso. Pues aquí está un mensaje de ánimo. Multiplicaré tus descendientes como las estrellas del cielo, y les daré todas esas tierras. Por medio de tu descendencia, todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Porque Abraham me obedeció y cumplió mis preceptos y mis mandamientos, mis normas y mis enseñanzas. Y aquí es que está la clave de percibir la bendición. Es saber en qué se basa la bendición de Dios. La bendición de Dios no se basa en las circunstancias del momento. Las bendiciones de Dios no se basan en la salud. No se basan tampoco en las personas que están alrededor tuyo o que van a pensar de ti. En este caso de Isaac, las bendiciones de Dios, el ancla de la bendición de Dios estaba en la promesa que Dios le hizo a Abraham, su padre. No por nada que Isaac hizo, sino por la obediencia de su papá. Y hay un gran paralelo, lo pueden apuntar en Romanos 5, Romanos capítulo 5, versos 20 al 21, en donde habla básicamente que por la obediencia de Jesucristo, los que estamos en Cristo, estamos bajo la bendición de Dios. No por nada que tú y yo hemos hecho. ¿Me sigues? No por nada que tú y yo hagamos hecho. Es porque Jesús obedeció. Y eso fue suficiente para otorgarnos ese lugar de bendición. Así que el punto número 1 en esta mañana, como dije, es percibir esa bendición. No puedes perder de vista que estás parado en la bendición. ¿Y qué nos hace en el corazón? Nos hace humildes. ¿Por qué? Porque no fue nada que nosotros hicimos. Es algo que Jesús hizo. Y también nos hace agradecidos. Pero más que nada, nos hace seguros. Nos da la seguridad de que Dios
Dios va a velar por nosotros. Y como dice en Romanos capítulo 8, versículo 28, que dice que Dios trabaja todo para el bien de todos aquellos que lo aman y han sido llamados de acuerdo a su propósito. Dios tenía un propósito para la vida de Isaac. Y ese propósito era bendecir a todas las naciones por medio de su descendencia. Dios también tiene un propósito para ti y para mí en esta mañana, y es utilizarnos para bendecir a nuestra comunidad. Así que no te desanimes por los errores que hayas cometido. Mantente fijándote, percibiendo la bendición donde estás. Es más, si seguimos leyendo, vamos a ver aquí un momento de debilidad que tuvo Isaac. En el versículo 6 dice, Isaac se quedó en Gerar. Muy bien, obedeció lo que Dios le dijo. Pero vamos a ver cómo él reaccionó a la seguridad que Dios le dio con su promesa. Cuando la gente del lugar le preguntaba a Isaac acerca de su esposa, él le respondía que ella era su hermana. Tan bella era Rebeca que Isaac tenía miedo de decir que era su esposa, pues pensaba que por causa de ella podrían matarlo. Algún tiempo después, mientras Abimelech, el rey de los filisteos, miraba por una ventana, vio a Isaac acariciando a su esposa Rebeca. Entonces mandó a llamar a Isaac y le dijo, ¿con que ella es tu esposa? ¿Por qué dijiste que era tu hermana? Yo pensé que por causa de ella podrían matarme, contestó Isaac. ¿Por qué nos hiciste esto?, replicó Abimelech. Alguno de nosotros podría haberse acostado con tu esposa y tú nos habrías hecho a todos culpables de ese pecado. Por eso Abimelech envió esta orden a todo el pueblo: si alguien molesta a este hombre o a su esposa, será condenado a muerte. Isaac sembró en aquella región y ese año cosechó al 100%, porque el Señor lo había bendecido. ¡Wow! Yo no sé tú, pero no sé si te fijaste el contraste de esa historia. O sea, Dios en el versículo 5 anima a Isaac, le da una promesa, y Isaac tiene miedo. Y tiene tal miedo de que lo maten que hasta miente y pone a su esposa en riesgo. Pero Dios decide bendecirlo. Dios decide cambiar el corazón de este hombre, Abimelech, y lo pone en favorable a Isaac. Por lo menos Abimelech se ve que tiene un poquito de temor a Dios aquí. Y es más, le dice a la gente que no lo molesten, que nadie moleste a Isaac ni a su esposa. Y encima de eso, Isaac sembró en aquella región y el Señor lo bendijo, que la cosechó más rápido. Y yo veo a Isaac en la vida de él y yo honestamente me relaciono, porque yo soy una persona que de por sí soy tímido, me da miedo las cosas. Muchas veces en la vida tomé decisiones en base al miedo, pero lo increíble del caso es que yo miro mi vida ahora
y yo digo, todas las cosas que yo he podido hacer y he podido cosechar frutos, no tengo tiempo para hablarlas ahora, pero yo veo mi vida y yo digo, wow, totalmente Dios. Dios cambió los corazones de las personas alrededor mío. Dios me llevó por todo este tiempo. Así que para todos ustedes que me escuchan y piensan ¿verdad? Que todas estas cosas que a lo mejor han visto éxitos en mi vida, les digo una cosa, es totalmente Dios y Jesús, su bendición y su gracia. Amén. Entonces, tenemos que percibir que estamos en la bendición de Dios y no nos podemos olvidar de eso. Punto número 2, tenemos que perseverar en la bendición de Dios. Vamos a leer del versículo 12 al versículo 22. Vayan conmigo, dice versículo 12. Isaac sembró en aquella región y ese año cosechó al 100 por 1, porque el Señor lo había bendecido. Así Isaac fue acumulando riquezas hasta que llegó a ser muy rico. Esto causó que los filisteos comenzaran a tenerle envidia, pues llegó a tener muchas ovejas, vacas y siervos. Ahora bien, los filisteos habían cegado todos los pozos de agua que los siervos de Abraham, del padre de Isaac, habían cavado. Así que Abimelech le dijo a Isaac, aléjate de nosotros, pues ya eres más poderoso que nosotros. Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar, donde se quedó a vivir. Abrió nuevamente los pozos de agua que habían sido cavados en tiempos de su padre Abraham, y que los filisteos habían tapado después de su muerte, y les puso los mismos nombres que su padre les había dado. Cierta vez, cuando los siervos de Isaac estaban cavando en el valle, encontraron un manantial, pero los pastores de Gerar discutieron acaloradamente con los pastores de Isaac, alegando que el agua era de ellos. Pero Isaac llamó a ese pozo pleito porque habían peleado con él. Después sus siervos cavaron otro pozo, por el cual también se pelearon. Por eso Isaac lo llamó enemistad. Entonces Isaac se fue de allí y cavó otro pozo, pero esta vez no hubo ninguna disputa. A este pozo lo llamó Espacios Libres. Y dijo, el Señor nos ha dado espacio para que prosperemos en esta región. De allí, Isaac se dirigió a Beerseba, y esa noche se le apareció el Señor y le dijo, yo soy el Dios de tu padre Abraham, no temas que yo estoy contigo. Por amor a mi siervo Abraham, te bendeciré y multiplicaré tu descendencia. Wow. Bueno, lo que podemos ver ahí es cómo cuando Isaac se hizo rico con la gran cosecha que tuvo, las personas alrededor de él tuvieron envidia. A tal punto que Abimelech le dijo que se fuera de allí, porque le empezó a tener miedo que él sea tan poderoso. Bueno, entonces Isaac se va y empieza a cavar pozos y empieza a encontrar agua. Y obviamente tú y yo no tenemos a lo mejor una idea de lo que significa esto, pero para personas que viven en áreas áridas, encontrar agua y hacer un pozo es como encontrar oro. Y bueno, ya ven aquí por qué. Porque es que Isaac tanto estaba evitando a estas personas, porque le empezaron a venir con pleitos, como pudieron ver. Y la tercera vez, pues como vieron en la escritura, ya no hubo pleito y
Isaac dijo, bueno, lo voy a llamar espacios libres porque aquí nos vamos a quedar y vamos a vivir. Pero en el versículo 3 dice que de allí Isaac se dirigió a Beerseba. Bueno, no sé, voy a ayudarles a ver una cosa que yo vi aquí. Isaac perseveró en la bendición de Dios. ¿Cómo perseveró? Bueno, es obvio. Él perseveró el rechazo de la gente del lugar. Él perseveró los pleitos. Él perseveró la enemistad de las personas alrededor. Él no paró de seguir en la bendición de Dios. ¿Cuántos de aquí ya nos hubiéramos ya rendido desde un principio y nos hubiéramos agarrado ya las maletas y nos hubiéramos ido para Egipto? Pero no, él se mantuvo en la bendición de Dios, en la obediencia a Dios. Y luego vemos, Dios lo bendice con un pozo donde nadie pelea por él. Y al parecer, tú dirías, bueno, ya se acabó la historia, llegó el éxito, ya Isaac vivió en paz y ya nadie lo molestaba, ya pudo retirarse ahí y criar sus hijos. No, no fue así. Versículo 23 dice que de allí Isaac se dirigió a Beerseba. O sea que Isaac no solamente perseveró los pleitos y las contiendas y las dificultades, él también perseveró el éxito. Sí, el éxito. A veces nuestra fe es puesta a prueba más cuando tenemos éxito que cuando estamos pasando por dificultades. Pero aquí lo que vemos también es que Isaac, ya él no estaba buscando, cuando él se fue de esa región para otro lado, para Beerseba, ya él no estaba buscando sobrevivir, ya él no estaba buscando cosechar, él estaba buscando la cara de Dios. Él estaba buscando su amistad con Dios. Él estaba buscando lo que la fe lo estaba llevando. Y esa es la clave de perseverar. Es no dejarte llevar por las circunstancias, pero mirar más allá y buscar la bendición de Dios. En Génesis capítulo 15, Dios le dice a Abraham, yo soy tu recompensa. Para Isaac vemos aquí una tendencia similar a su padre. Él estaba buscando por la recompensa que solamente la da Dios. Y miren este versículo 24, dice, esa noche se le apareció el Señor y le dijo, yo soy el Dios de tu padre Abraham, no temas, que yo estoy contigo. Por amor a mi siervo Abraham, te bendeciré y multiplicaré tu descendencia. Allí Isaac construyó un altar e invocó el nombre del Señor. Acampó en ese lugar y sus siervos cavaron un pozo. Cierto día Abimelech fue a ver a Isaac desde Gerar. Llegó acompañado de su consejero Ahuzat y de Ficol, el jefe de su ejército. Isaac le preguntó, si tanto me odian que hasta me echaron de su tierra, ¿para qué vienen a verme? Nos hemos dado cuenta de que el Señor está contigo, respondieron. Hemos pensado que tú y nosotros deberíamos hacer un pacto respaldado por un juramento. Ese pacto será el siguiente. Tú no nos harás ningún daño, ya que nosotros no te hemos perjudicado, sino que te hemos tratado bien y te hemos dejado ir en paz.
Ahora, el bendecido del Señor eres tú. Punto número 3. Produce en la bendición. Pudimos ver en este pasaje cómo Isaac, al percibir la bendición en donde él estaba y perseverar en ella, lo llevó a producir para Dios, para su comunidad y para las generaciones futuras. ¿Qué vemos aquí? El impacto que Isaac causó a sus enemigos. En el versículo 28, como vieron, los enemigos les dijeron, nos hemos dado cuenta de que el Señor está contigo. Wow. Dame hacerte una pregunta. ¿Cuánto tú y yo tenemos que perseverar para que las personas se den cuenta de que el Señor está con nosotros? Hoy día, y digo esto sin criticar, pero me incluyo a mí mismo, habemos muchos que podemos estar hablando de Dios y podemos estar llevando un mensaje, pero si no hay perseverancia en nuestras vidas, no va a haber temor a Dios, no va a haber respeto a Dios de parte de la gente que nos rodea. Yo creo que a veces nos rendimos muy rápido. A veces nos dejamos llevar mucho por lo que la gente piensa. Isaac, a pesar de sus debilidades, algo sí tenía muy sincero, y era su deseo de seguir en esa bendición. Y ese deseo de estar con Dios y esa seguridad lo llevó a producir. Más que producir, es su respuesta. O sea, el producir para Dios no es meramente plantar iglesias o levantar ministerios. Es alabar a Dios, es responder a su bendición. Y como vieron en el versículo 25, Isaac construyó un altar en el nombre del Señor. Eso a mí me reta porque muchas veces pasamos por momentos de victorias en nuestras vidas y se nos olvida darle gracias a Dios. Que sí, podemos decir, sí, el esfuerzo es importante, pero ¿quién nos dio la salud? ¿Quién nos dio el talento? ¿Quién nos dio las habilidades para poder llevar a cabo la productividad en nuestras vidas? Otra cosa que vemos aquí es, versículo 30, aquí se ve que Isaac estaba tan alegre de que se reconciliaron, que les preparó un banquete y comieron y bebieron, y a la mañana siguiente se levantaron muy temprano e hicieron un compromiso mutuo, y luego Isaac los despidió y ellos se fueron en calidad de amigos. Yo quiero hacer esta observación. En el versículo 22, ya Isaac tenía una vida buena, preparado para retirarse rico, con muchos pozos construidos. Pero en el versículo 30 vemos el cumplimiento de la obra de Dios. Dios quería llevar a Isaac a reconciliarse con sus enemigos. Así es que somos una bendición. Y es importante definir lo que es bendición. Sí, hay muchas bendiciones materiales, pero la bendición de las bendiciones es la seguridad que tenemos por la protección de Dios
por medio de la promesa que Él tiene, que es ser bendición para otras generaciones. Eso es producir en la bendición de Dios. Antes de cerrar, vamos a Deuteronomio capítulo 6, versículo 10 y 11. Vamos a adelantarnos a 500 años después de Isaac. Dice, el Señor tu Dios te hará entrar en la tierra que les juró a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Es una tierra con ciudades grandes y prósperas que tú no edificaste, con casas llenas de toda clase de bienes que tú no acumulaste, con cisternas que no cavaste. Vamos a parar ahí. 500 años después, Dios sacó a los descendientes de Isaac de Egipto para llevarlos a la tierra prometida, que era la tierra en donde Isaac perseveró 500 años antes. Esa perseverancia en la bendición de Dios llevó a Isaac y a su padre Abraham y a su hijo Jacob a construir pozos de agua que luego la generación 500 años después iban a beber de esos pozos. ¡Wow! Déjame hacerte una pregunta. ¿Cuáles son los pozos que Dios quiere que tú caves para futuras generaciones? Piensa bien. Y quiero dejarlos con esto. En lo práctico, el plan de Dios no está fuera de lo que Él quiere hacer con su iglesia. En la iglesia tenemos varios pozos que necesitamos ayuda para cavar y sacar agua de ahí. Yo pienso, por ejemplo, en el ministerio de los adolescentes y familia. Yo les hago un llamado. No tienen que tener adolescentes para ayudar. Hay un dicho africano que dice que un joven toma toda una aldea para criar a un joven. Hay muchas necesidades de jóvenes, especialmente en estos momentos de crisis. La iglesia necesita ayuda para abrir un pozo en donde los jóvenes puedan beber agua. El ministerio de jóvenes está bien activo. Y le doy muchas gracias a Steve LaFrance, que siempre está haciendo actividades. Nosotros necesitamos poner manos juntas para ayudar en ese pozo. Otro pozo de la iglesia que está listo para seguir cavando es el pozo de Hope Worldwide, ¿okay? O de Hands for Miami and International, donde tenemos discípulos que están trabajando para suplir las necesidades de personas menos afortunadas en el mundo, en Haití, en Brasil, aquí en la comunidad de nosotros, de huérfanos. Necesitamos más personas, siervos de Cristo, para unirse a la obra de Dios, para construir y cavar esos pozos. Yo aprecio mucho parejas como los Figueroa, Ramiro y Elizabeth, que ellos sienten un gran deseo de envolverse con los matrimonios jóvenes, el cual yo me considero uno de ellos, y ellos están ayudando a los casados
También los matrimonios jóvenes, los que se acaban de casar el año pasado y a principio de este año, necesitan ayudas. Ahí hay muchas oportunidades para envolvernos. El ministerio de universitarios. I mean, Leke y Marielos están haciendo un trabajo fenomenal, pero eso es mucho para ellos. Habemos muchos de nosotros en el ministerio latino que podemos abrir nuestros hogares con comidas ricas para suplirles comida a estos jóvenes universitarios. Y a mí hay tantas cosas, hay tanto para servir que no podemos estar acostados en la gracia de Dios sin tener la expectativa de producir en la gracia, en la bendición de Dios. Ahora, es bien importante, y con esto ya voy a cerrar, voy a concluir y resumir. Es bien importante tener en mente los primeros 2 puntos. Primero, percibir que estamos en la bendición de Dios. Y segundo, perseverar en la bendición de Dios. Si brincamos esos 2 puntos para ser productivos, podemos caer en el peligro de que estemos motivados por el orgullo. ¿Por qué digo esto? Porque yo sé que yo conozco a muchos de ustedes que son increíbles. Y yo sé que no cabe duda que ustedes quieren hacer y quieren producir. Pero mi gran preocupación es que simplemente produzcamos sin poner en mente que estamos en la bendición. Porque si lo hacemos así, no vamos a ser efectivos. No va a ser duradero. Así que con eso quiero dejarlos de que estás en la bendición. Asegúrate de que estás en la bendición, que no depende de tu esfuerzo, sino de la obediencia de Cristo, que tú estás en la bendición. Persevera en ella, no te des por vencido, como viste en la vida de nuestro amigo Isaac. Él no fue perfecto, cometió errores. Tú y yo también cometemos errores. No nos demos por vencidos. Sigamos perseverando. No dejemos que el éxito nos quite la mirada de perseverar en la bendición de Dios. Y finalmente dejemos que Dios nos ayude a ser productivos en la bendición de Dios, no solamente para nuestra comunidad, sino para el mundo entero y las generaciones en el futuro. Ahora vamos a cerrar a tomar la comunión y para cerrar con la comunión quiero dejarlos con ese pensamiento de que es debido a la muerte de Cristo y su sangre que Él hizo ese pacto para que nosotros formemos parte de la bendición. En Hebreos 12, versículo 3 dice que Jesús pasó por la vergüenza de la cruz para que ninguno de nosotros nos desanimemos y podamos perseverar. Así que cuando tomamos el pan y el jugo, tomamos el pan y el vino, no es solamente un momento de recordar ese pacto que Jesús hizo para la bendición, sino también es un compromiso que hacemos por el uno al otro para seguir sirviéndonos. Como dice en Gálatas 6, 9 y 10, no te canses de hacer el bien mientras tengas la oportunidad. ¿Ok? Así que de esa manera sirvámonos y démosle gracias a Jesús, que es el autor y el perfeccionador de nuestra salvación y nuestra bendición. Los quiero mucho, que tengan buen día.
A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, te acercaste a tu presencia, me levantaste, me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Aquí